En episodios anteriores habíamos estado charlando con Pau acerca del valor del encuentro, de ese misterio, de esa inseguridad, de ese miedo, de esa incertidumbre que nos genera esa instancia de encuentro presencial, verdadero con el otro. Y también estuvimos hablando del contraste entre la virtualización de estos vínculos, las apps de citas, y cómo esas apps y las dinámicas de mercado que ahí operan van erosionando poco a poco nuestra capacidad de estar con otros. Bienvenida, Pau. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Iki. En el episodio de hoy lo que vamos a tratar de aportar es una mirada distinta, una invitación a otra cosa, a perder un poquito el miedo, a reconciliarnos con la dificultad, con el misterio, con la incertidumbre que representa el encuentro con el otro, y a contarles un poquito de qué viene nuestra propuesta y nuestro taller, que apunta justamente a trabajar en este sentido, a brindar herramientas en este sentido, herramientas sobre todo de pienso, de reflexión y de comunidad, porque lo que generamos, lo que intenta generar el proyecto es comunidad. Poder estar juntos, soportar estar juntos y soportar compartir y escucharnos y mirarnos, ¿no? Esta experiencia tangible y real de estar con otros y poder transformar eso en una experiencia ética, ¿no? Y de autenticidad. Pau. Nosotros proponemos ahí, cuando estábamos pensando en esta idea de proponer encuentros, una de las dificultades que se nos planteaba era esto de, bueno, ¿cómo hacemos, cómo comunicamos la idea? Porque queremos un encuentro de solteros y solteras, queremos un encuentro de personas que buscan pareja, queremos un encuentro que sea una excusa para que la gente conozca el amor o encuentre el amor. Y ahí, dando vueltas a la idea, un poco esto de no querer transformarnos en una app, pero presencial, digamos. O sea, no transformar nuestro encuentro en una app de citas, pero en vivo y en directo. Y la idea que nosotros tenemos es poder cuestionarnos estas ideas acerca de lo que buscamos, de cuáles son nuestras expectativas, de que cada uno pueda pensar sobre sí, cuál es su necesidad, qué es lo que quiere, quién es, qué es lo que espera del otro. Y fundamentalmente está dirigido, ¿por qué a personas más 40? Porque somos los que tenemos ahí como esa nostalgia de los encuentros cara a cara, que quizá estén un poco más idealizados también, porque tampoco eran que así como tan exitosos como recordamos capaz ahora. Pero sí esto de poder brindarnos un espacio para pensar sobre qué vínculos queremos tener. Y la idea es que sea varones y mujeres porque también queremos que sean espacios de enriquecimiento. No un grupo de mujeres hablando de lo que quieren los varones o un grupo de varones hablando de lo que quieren las mujeres. Eso es lo que se hace todo el tiempo. Mujeres creyendo saber lo que necesitan los varones y varones creyendo saber cuáles son las estrategias de conquista que aplican a una mujer. Lo que nosotros queremos es volver como a la autenticidad, a esa necesidad de poder mostrarme tal cual soy y sobre todo con la tranquilidad de saber de que quizá no haya nadie en ese lugar con quien se genere absolutamente nada. Eso es uno de los valores. Ir sin expectativas, volver a no tener expectativas sobre las cosas. Y expectativas, más bien sí tener expectativas, pero no tener fantasías. Eso sería como la diferenciación. Esto de yo fantaseo con conocer personas de tal o cual manera y que la persona ideal para mí tiene estas características y estas otras no. Y entonces cuando aparece alguien que cumple con todos los requisitos de mi checklist, con mis 20, necesito esto, de esta, que el varón de mi vida o la mujer de mi vida tienen que tener estas 20 cosas, perdemos como el registro de lo que nosotros sentimos, ¿no? Como la conexión o el insight necesario para saber qué es lo que me pasa con el otro. Y que además esto de como retomar la riqueza de lo distinto. No
no nos juntamos todos los que pensamos igual sobre algo. No segmento mi conocer gente de acuerdo a intereses y no sé, características iguales, sino que me permito que haya un otro que piense distinto sobre alguna cosa, teniendo en cuenta estos mis 4 o 5 innegociables, que no son muchos más que esos, en realidad. Bien, frente al desgaste de las apps, han ido en aumento un montón de propuestas de encuentro real. Esto no va a ser ni la primera ni la última propuesta de encuentro real y bueno, y de instancias presenciales. Pero nosotros encontrábamos en esas propuestas de actividades al aire libre, trekking, cenas para desconocidos, o sea, todas esas instancias, encontrábamos nada, un matiz, ¿no? A la virtualidad. Pero en realidad no encontrábamos la diferencia. Entonces, cuando diagramamos este proyecto, lo diagramamos y lo estructuramos en torno al taller como eje, ¿no? Que es, es el lugar del taller, es justamente la instancia para ese pienso compartido, ¿no? Esos insumos que nosotros proporcionamos para que se genere un debate, para que se genere una reflexión, para que se encuentren y desencuentren miradas, ¿no? Y podamos tener con qué intercambiar, ¿no? A mí me da esa sensación de que estas propuestas que son más lúdicas, más de paseos, de salidas o de actividades o de cenas, están como muy vacías de contenido que realmente te traigas algo más que la experiencia, ¿no? Es decir, de repente tienen una experiencia de valor en sí mismo, pero te venís con la experiencia, con el recuerdo, con la anécdota, con lo que quieras, pero no sé si te traes algo del orden de la reflexión, del pienso, de la revisión, que es un poco, creo yo, el diferencial de nuestra propuesta. En este taller, que se estructura en 2 partes, el mito del amor romántico lo voy a desarrollar yo. Yo soy profesora de historia y muy curiosa de los estudios culturales hace muchos años, y me atrajo siempre la idea de historizar ciertas emociones, ¿no? Tomar grandes emociones humanas y ver cómo a través de la historia esas emociones fueron siendo las mismas, pero cada una se fue resignificando en distintos contextos históricos. Entonces, cuando nosotros tomamos el amor y lo historizamos, bueno, el amor romántico uno lo puede datar desde Tristán y Isolda en el siglo XII o lo puede llevar más atrás, a 2500 años atrás, en el banquete de Platón, ¿no? Podemos buscar esto, o en los mitos griegos, podemos buscar esos orígenes y ver cómo las distintas épocas fueron resignificando este concepto sin rozarlo, ¿no? Es decir, sin ponerlo bajo la lupa y en cuestionamiento, que esto es lo que está pasando hoy, que recién hoy aparece en el tapete el cuestionamiento en sí de un mito fundacional como es el amor romántico. Sí, pensando en esto de lo que roza, pero no, estas propuestas de cenas con desconocidos, ¿no? Las expectativas que vos llevas a ese lugar no son trabajadas. Entonces, el que sea un éxito o no para vos depende de cuáles eran tus expectativas. Entonces, lo que nosotros vamos a cuidar en este encuentro es justamente cómo reordenar esas expectativas, pero no sobre solamente ese encuentro o ese taller, sino sobre lo que buscamos o cuáles son las expectativas que tenemos en nuestra cotidiana. Si cuando nos bajamos una app, cuando hacemos un macheo, cuando conocemos a alguien y los pasamos los números y que generamos una cita y ese tipo de cosas que en realidad después son las que nos van definiendo, eh, bueno, el éxito o no del encuentro. Porque si nosotros revalorizamos el encuentro por el encuentro en sí mismo, y valorizo y revalorizo el tener una charla que no esté mediada por la proyección de lo que yo creo ver en el otro, la proyección de lo que yo necesito o la fantasía de cómo será esta persona, y me dedico a disfrutar del proceso de conocer a alguien, probablemente sea
hasta menos doloroso, porque no están, las expectativas probablemente no vayan a ser satisfechas casi nunca, porque de eso se trata un poco el deseo, ¿no? O sea, nos mantiene vivos también, nos mantenemos vivos deseando cosas que no vamos a poder lograr en algún punto. Y hacer esta diferenciación de lo que está en mi cabeza, en mi fantasía, en mi mente y en mis ideas, con lo que es posible y con lo que yo puedo dar al otro y lo que el otro puede dar a mí, o lo que me puede dar, me parece que tiene que ver como con eso, digamos. Revalorizar el encuentro por el encuentro en sí mismo y no poner el énfasis en qué es lo que voy a buscar. Acá hay una filosofía detrás que tiene que ver con el objetivo de todo este proyecto, que es justamente, bueno, dar batalla desde un humilde lugar, desde un lugar chiquitito, que van haciendo y que ojalá se vaya haciendo cada vez más grande, más fuerte, que es resistir esa virtualización, porque por las razones que hemos esbozado antes, y que muchas son nuestras y muchas son de las voces más importantes del siglo XX, del siglo XXI, es dar esa batalla, ¿no? En pos de recuperar el encuentro real. Pero no desde un lugar nostálgico, idealizado, como decías recién, que puede que muchos de nosotros caigamos en eso, ¿no? En ese recuerdo, porque ¿por qué? La razón por la que los de 40 estamos en esta crisis es porque nosotros conocimos aquella instancia, ¿no? Es decir, quizás los chicos que ya nacieron en esta era digital no tienen el contraste o no tienen una nostalgia real de ese tipo de encuentros y de esas experiencias. Nosotros somos los que nos sentimos interpelados por esta virtualización, por estos nuevos modos, por estas nuevas formas de manejarnos, y nos remite a esa fantasía o a ese recuerdo y a esa nostalgia de los encuentros cara a cara. Muchas de las consultas que tuvimos en estas semanas, cuando largamos la convocatoria, apuntaban justamente a esto. Había un montón de personas que me decían, pero yo no me quiero emparejar, yo no quiero conocer a nadie, yo recién salgo de una relación, o estoy transitando un duelo, o lo que sea, o estoy sanándome en un montón de cuestiones, en un montón de aspectos, y realmente quiero ir a escuchar, a conocer, a tener la experiencia de compartir ese momento, y que ese momento valga en sí mismo y no como un paso previo a algo, ¿no? Y entonces yo le contestaba a estas personas que justamente era el espíritu de toda esta propuesta. Nosotros no vamos a gestionar match reales, ni vamos a facilitar emparejamientos, ni nada por el estilo. Nosotros lo que vamos a hacer es sencillamente trabajar sobre puntos que para nosotros son neurálgicos, que tienen que ver con estos contenidos que recién les contábamos, sobre los mitos, sobre la subjetividad, sobre cómo se van construyendo distintas formas de relacionarnos, cómo la cultura nos barra, es decir, nos atraviesa. Entonces, lo que uno cree que es genuino y propio y particular, en realidad está totalmente bajado, porque uno está totalmente atravesado por una crianza, por una época, por los medios, por un mercado. Es decir, bueno, pensar en estas cosas y justamente recuperar eso, el pienso compartido y el poder revisar y poner sobre el tapete cuestiones que están como dadas, ¿no? A mí me parece que el valor de nuestra propuesta y el valor del taller es poner en evidencia cuestiones que la mayoría de nosotros damos por sentado y en realidad pueden ser y deben ser revisadas. Sí, ahí la propuesta un poco es esto, también recuperar como la curiosidad. Esto de hacer algo que no sé muy bien qué es lo que es, pero que a su vez nosotros aseguramos que va a estar cuidado, que va a ser, que las reglas están claras, y la invitación a un lugar donde las reglas están claras es también un poco a jugar, a ser yo mismo, digamos. Sin presiones. Si vos no tenés la presión de que en realidad vas a ir a conocer a alguien para tener una pareja, entonces tenés que ir de determinada manera, podés jugar a ser más auténtico, podés jugar con, no sé, a estar más libre
Y podés jugar a eso, a que te interesa un poco la guía del otro y poder como indagar, curiosear y disfrutar en eso de la presencia, que es como también lo más difícil cuando estás en una app es estar presente, porque si vos en realidad es el momento, ese momento presente es muy efímero, porque es en el momento en que vos haces el like y te dice, tarán, hiciste match, y ahí ya dejaste de estar en presencia, empezaste a pensar quién habla primero, qué digo, cuándo puedo salir, qué es lo que le cuento a esta persona y qué no, y se te empiezan a disparar como todo el paso a paso de lo que viene. Porque además hay para que funcione, y por eso les funciona a los más jóvenes, es porque también tienen un método de cómo llegar después de X cantidad de charlas, X cantidad de conversaciones y de tales o cuales preguntas, que además están muy automatizadas, y igual esto sin crítica, porque realmente es la forma en que funciona mejor para el autocuidado. Cuando llegas al WhatsApp o cuando vas al Instagram o cuando te conoces con el otro y después, sí, cómo seguís con esa persona. Y todo eso está es un paso a paso que vos sabés que tenés que seguir para que eso suceda. Lo que nosotros estamos invitando a hacer es justamente todo lo contrario. Y en esto de estar en presente es un poco esto, dejar de fantasear con lo que puede llegar a suceder y dejar de añorar lo que nos sucedió. Entonces sí o sí eso es un trabajo interno y sí o sí eso es crecer y madurar y poder estar como en consonancia, digamos, con lo que pensamos, con lo que sentimos y con lo que queremos. Y la idea un poco es eso, que después de este encuentro te vayas un poco más alineado o alineada, contento con lo que sabés que querés o descubriendo algo que, bueno, esto no es para mí, o sí, o voy a seguir por acá, o sigo con las apps, o no sigo con las apps, o no sé, lo que sea, no importa, pero es como alivianar un poco no es alivianar la palabra, es acallar las voces de las redes, los expertos, los psicólogos, los no sé qué, que opinan y dicen cómo deberían ser las cosas, y darte la oportunidad de escucharte a ver qué es lo que necesitas hoy. Y a partir de ahí, estructurar tu vida y sí con un plan para ir por eso que necesitas. Además, el capitalismo tardeño, y con esto traigo a Eva y Luz para ir cerrando, justamente lo que apunta es a embarullarte para que vos no puedas pensar y elegir, porque el que piensa y elige, por lo general consume menos. Porque se toma un tiempo, porque tiene que conectar con su deseo, porque tiene que evaluar si el producto que le ofrecen realmente va en sintonía y va y encastra con la necesidad que él tiene. Todo ese apabullamiento, esa sobreinformación, ese bombardeo, de alguna manera nosotros queremos poner una pausa a eso, ¿no? Es decir, que alguien pueda generar un espacio, y en eso estamos nosotros con Pau comprometidas en generarlo, de esa pausa y de la pregunta más importante de todas, que es ¿qué es lo que querés? ¿Y qué necesitas? ¿No? Y para esa respuesta necesita un pienso, necesita un tiempo y necesita un espacio. Y eso es lo que estamos ofreciendo. Así que los invitamos a todos ahí. Sí. Bueno, gente linda, hemos llegado hasta acá por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en @encuentros para conectar por Instagram y en nuestro canal de YouTube Encuentros para Conectar. Un fuerte abrazo para todos y bienvenidos a esto.